Perashat Vayetze Jacob mi Beersheba, Vayelech Harán. Salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y Rashi directamente salta y pregunta, ¿por qué dice Vayetze? ¿Desde cuándo alguien que va a algún lugar me dice, y salió de este lugar y llegó? Ya sabemos que está en Beersheba. Y fue a Harán, tendría que decir, Vayelech Jacob, Harán. Fue Jacob a Harán. ¿Para qué me dices que salió de aquí? Cuando alguien va a Estados Unidos, no digo, y salió de México y llegó a Estados Unidos. Ya sabemos que es mexicano, se fue a Estados Unidos. ¿Para qué el Vayetze? Sí pregunta Rashi. Y Rashi contesta que es para que tengamos, que notemos que cuando un tzaddik se va de una ciudad, se nota. Yetziat tzaddik minamakom osar roshem, se nota que salió el tzaddik, no es nada más, ya se fue de aquí, no, se nota. Bisman shat tzaddik va'ir, uodá, uzivá, uadará. Cuando está el tzaddik en la ciudad, pues tiene mucho resplandor, es muy agradable. Yatzá misham, pero cuando se va, panahudá, panazivá, panadra, se siente que se fue el tzaddik. Por eso dice la Torah, Vayetze Jacob, porque sintieron esa salida de Jacob. Así contesta Rashi. El Beta Levi tiene otro pirush, tiene otra manera de explicar, porque dice Vayetze Jacob. Beta Levi es el Rabbi Yosef Dov Soloveitchik de Brisk. Él tiene otro pirush, porque dice Vayetze Vayelech. Él dice lo siguiente: cuando una persona, hay veces hay gente que lo importante no es el llegar al lugar que van a ir, sino lo importante es salir del lugar que están. Por ejemplo, lo aleno, alguien que le cayó, no sé, Hacienda, o le cayó algún que necesita escaparse de la ciudad, Barminan. Entonces lo que él quiere no es ni ir a Colombia, ni ir a Honduras, ni ir a Estados Unidos. Lo que él quiere es salir de aquí, salir de México. Ese es su matará. El propósito es salir. Hay gente que no, que lo que quiere es ir para allá, alguien que quiere una boda a Israel. Entonces lo que quiere no es salir de México, es llegar a Israel. Alguien que quiere ir a ver la Torre Eiffel, lo que quiere no es salir de México, sino llegar a Francia. Cada quien, llegar a París, cada quien tiene su propósito. Hay gente que su propósito es salir de la ciudad y hay gente que su propósito es llegar a la otra ciudad. Dice el Beta Levi, Jacob vino tenía dos propósitos cuando se fue de Beersheba y cuando fue a Harán. ¿Cuál era el propósito? Su mamá le dijo, sabes que Esav te quiere matar, así es que escápate de aquí. Entonces ese es el Vayetze Jacob y Beersheba. Él necesitaba salir de la ciudad porque lo estaba persiguiendo Esav, su hermano. Pero tenía otro propósito, que su papá le dijo, por favor quiero que te cases en Harán, que tomes ahí una muchacha de nuestra familia. Entonces su propósito no era salir de aquí, sino llegar allá. Entonces tenía dos propósitos Jacob. Tenía un propósito de salir de la ciudad y tenía otro propósito de llegar a Harán. Por eso es Vayetze, Vayelech, porque tenía dos matarot. Uno salir, porque escaparse de su hermano el malvado, y el otro es llegar para encontrar una mujer para poder casarse. Por eso dice Vayetze, Jacob mi Beersheba, Vayelech Harán. Cuando se fue, ahí cumplió los dos mandamientos. El mandamiento de su mamá de salir de aquí y el tzivú, el mandamiento de su papá de llegar allá. Por eso Vayetze, Vayelech. Está precioso, así dice el Beta Levi. Y sobre esto quiero un poco enfocarme. Ustedes saben que, dijo Jamín, una Masejet Megilá Daf Yud Zayin, que Jacob cuando salió de Beersheba no fue directamente, no llegó, no es que en un día llegó a Harán, se tardó, tenía 63 años y llegó a Harán a los 77 años. ¿Qué pasó? 14 años, dice la Gemara, que Alach Lilmod Bebet Shem Vaever, hizo una parada para estudiar 14 años en la yeshiva de Shem Vaever. Así trae Rashi también, Vaishkav Bamakom Ahu. Ahí todos sabemos que cuando soñó el sueño famoso de la escalera, que subían y bajaban ángeles, dice, y se acostó en ese lugar. ¿Qué si se acostó en ese lugar? Dice Rashi, Beotomakom Shahab, ahora se acostó. Abal Yudale Chanim Shaya Bebet Veber Lo Shahab. Tenía 14 años sin
a acostarse. Su dormida era en el extender, caía y seguía estudiando. Ahí, después de 14 años, ahora sí, se acostó en la cama o en las piedras, pero se acostó. Hasta antes, tenía 14 años sin acostarse. Este era el Jacob, el Tzadik, que llama Lamad, 14 años en Shem Ve'ever. Rabotai, esta parada está un poco extraña. Aparentemente, con esa parada que hizo en la yeshiva, no cumplió ni con el mandamiento de su mamá, ni con el mandamiento de su papá. ¿Qué le dijo a su mamá? Escápate de aquí porque te está persiguiendo Esav. ¿Ustedes creen que Esav, si quiere perseguir a Jacob, yo creo que el primer lugar donde va a ir a buscarlo, ¿dónde es? En la yeshiva. ¿Dónde va a estar Jacob? Ahí te fuiste a refugiar, a la yeshiva de Shem Ve'ever. Tu mamá te dijo, vete porque tu hermano te quiere matar. Te vas a refugiar en la yeshiva. Seguramente la yeshiva era un lugar público donde venía gente a estudiar. Entonces, ¿dónde va a buscar Esav a Jacob? Pues en la yeshiva. Entonces, ¿qué tipo de refugio es este en la yeshiva? Esa es la primera pregunta. Entonces, no Kiyem Tzivuyimo, no está cumpliendo con el mandamiento de su mamá. Y otra cosa, su papá, ¿qué le dijo? Vete a Harán a casarte. ¿Qué te va a hacer el tzadik y se va a estudiar a Shem Ve'ever 14 años? Tu papá te dijo, vete y cásate. No estás cumpliendo el tzivui de tu papá. Tu papá te dijo, ve a Harán para que encuentres una muchacha. ¿Y dónde fue él? Se fue a quedar en la yeshiva 14 años antes de irse a casar. Kushia, ¿cómo puede ser que no me callem el kibud Abaem Jacob Avinu? Está bien, es muy bonito estudiar, pero hay hiyubim, hay cosas que se tienen que hacer y después regresas a estudiar. Una persona no puede decir, no cumplo mitzvot y me quedo a estudiar Torah. Tienes que cumplir las mitzvot, tienes que cumplir el sukkah, lulav, shofar, tzitzit, tefilín, tefilá, kibud Abaem, y después ya estudias. Ahora hay una Gemara que dice que Gadol Talmud Torah yoter mi kibud Abaem. Pero esa era otra, la Gemara lo trae esto, que durante estuvo 14 años y no estuvo sirviendo a su papá. Ahí dice, porque estudiando Torah. Pero claro que si una persona está estudiando Torah y su papá le dice, oye, ¿me puedes traer un vaso de agua? Tienes que pararte e ir a traérselo. No puedes decir, papi, estoy estudiando, ahorita no te lo traigo. Hazme shalom. Entonces, ¿cuál es el pshat aquí? Su papá le dijo, ve y cásate en Harán, y Jacob se quedó estudiando 14 años antes de hacer el mandamiento de su papá. Y otro punto más que hay que analizar. Ustedes ven, hay un Shinui Lashon, hay un cambio entre los lenguajes que trae Rashi. En un lugar, ustedes vean en Perashá pasada, en la Perashá Toledot, dice que Jacob Nitman Bebet Ever. Jacob Nitman. ¿Qué quiere decir Nitman? Se encubrió, se acobijó en la yeshiva de Shem Ve'ever. Vean la palabra Nitman. Se acobijó, se cubrió ahí. Por otro lado, en el Perashat Hayei Sarah, Rashi trae que Jacob Shimesh Jacob Bebet Ever. ¿Qué es Shimesh? Aprendió, sirvió, recibió. Shimesh. Entonces, ¿por qué cada Rashi me cambia? Rashi Akadosh, siempre hay que que hay que empezar a detallar qué es lo que quería Rashi. En un lugar me dice Nitman Bebet Ever y en otro lugar dice Shimesh Bebet Shem Ve'ever. O Nitman o Shimesh, o se cubrió o que aprendió. Decide qué hizo Jacob, qué quiere decir Nitman y qué es Shimesh. ¿Cuáles son Shinui Leshonot? Nitman quiere decir se acobijó, se cubrió, se metió de lleno, Nitman. Y otro lugar dice Rashi, Shimesh, Jacob, Shimesh quiere decir aprendió, sirvió, recibió. O sea, decide, o Nitman o Shimesh. Entonces, para empezar a explicar estas incógnitas, tenemos tres preguntas. Tenemos la pregunta, ¿cómo te refugias en un lugar donde Yalzab te va a encontrar? Tenemos la segunda pregunta, si tu papá te dijo que te vayas a casarte, pues ¿por qué te haces una parada de 14 años en la yeshiva? Y tercera pregunta, ¿por qué Rashi en un lugar me utiliza Nitman y en otro lugar me utiliza el Lashon Shimesh? Lo que se puede explicar, hay que entender, cuando una persona quiere escaparse de un malvado, cuando una persona quiere escaparse de decretos de gente que Gezerot del Malhut,
decretos del gobierno que le puede afectar. ¿Dónde hay que escaparse? Cuando una persona tiene esas, lo aleno, esas gezerot. Entonces eso nos recuerda lo que dice la Gemara en Masejet Berajot Daf Samech Alef. Tanu Rabbanan Pam Achat Gezerah Malchut Rasha Shelo Yasku Yisrael Batorah. En una generación, el gobierno decidió que Am Israel no puede estudiar Torah. Va Papus ben Yehuda, un Metzaole Rabbi Akiva, Papus ben Yehuda. Una persona encontró a Rabbi Akiva, Shaya Makil Keilot Barabim Veosek Batorah, que estaba dando shiurim, difundiendo conferencias. Le dijo Papus, Akiva, y Atami Tiaremi Pena Malchut, no te entiendo, ¿qué estás aquí haciendo shiurim? ¿No ves todos los decretos que vienen del gobierno? Y todos conocemos que le contestó, Amarlo Emshole Hamashale Mada Bardome, dijo aquel zorro que estaba en el río y vio a los pescados que se estaban escabullendo, estaban escapándose de las reshatot, de las redes, de la pesca. Y les dice el Shual, mi penema temborjim, ¿por qué se escapan? Vengan conmigo aquí a la sequedad. Así les dice el zorro a los pescados. Y los pescados le contestan, tú eres el piqueaj, que a ti dicen que tú eres el más listo de las hayot. Atatipesh. Dice, si nos salimos del agua, ya seguro es muerte, dicen los pescados. Ahorita todavía podemos escabullirnos de aquí para allá, pero si nos salimos del agua, en Poklum. Dice, ma binkom hiyutenu anu mitiarim binkom itatenu alajad vekamakama. Le dice Rabbi Akiva Papus, esa es la respuesta a tu pregunta. Le dice, ¿tú quieres que nos escapemos de las Gezerot Shamayim? Yo tengo que tener Makil Keilot Barabim y estudiar Torah porque ese es nuestro hayut. Esa es nuestra vida, el estudio de la Torah. Así le contestó Rabbi Akiva a Papus ben Yehuda. Y así termina la Gemara. Bueno, sigue diciendo, ahí sigue diciendo que también después lo apresaron a Rabbi Akiva y después también Papus ben Yehuda por otra cosa y le dijo Ashrecha Shenitfasta libre Torah. Pero lo que hay que preguntar aquí, aparentemente Papus tiene razón. No es una de las tres averot que hay Yarek Baliabor. Nosotros sabemos que hay tres averot que la persona se tiene que dejar matar. ¿Cuáles son? Shefihut Damim, Giluy Arayot y Abodazara. Una persona que dice que se aposterna a un ídolo, o que tenga que matar a alguien, o que tenga que hacer adulterio. Nada más en esas tres se tiene que dejar matar y no hacer esto. Pero para estudiar Torah no está escrito que hay que dejarse matar. Entonces tiene razón Papus, ¿cómo tú estudias Torah cuando ves que hay aquí decretos? ¿Qué le contestó Rabbi Akiva? Muy bonito el ejemplo de los pescados, pero tiene razón Papus aparentemente. Abutay se puede explicar, y una vez también lo dijo esto Rav Goldwasser, que aquí no es un inyan de que yo sigo estudiando aunque hay el decreto, sino la manera de refugiarse del decreto es seguir estudiando Torah. Cuando una persona se quiere sentir seguro de los decretos, se quiere sentir seguro y escaparse a algún lugar donde se sienta protegido, es únicamente en el estudio de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai cuando se escapó, ¿a dónde se fue? A una cueva a estudiar ahí. ¿Por qué voy a estudiar? Métete a otro lugar. Cuando estoy estudiando, esta es la manera de protegerme del Yetzer Hara, es la manera de protegerme del Gezerot Shamayim, es la manera de protegerme de Saba Rasha. Y ustedes ven más, hay otra Gemara en Masejet Abodazar que dice que Shehalá Rabbi Yossi ben Kisma se enfermó, alá Rabbi Hanina ben Teradion, fue Rabbi Hanina a visitarlo, a amarlo. Haninaji y Atayodashu Mazu Minashamim Bijua, que no sabes que esta ciudad, Ijriba et Beto, Sarfa et Ejalo, Arga et Hasidav, no sabes que los decretos del gobierno están durísimos. Veani Shamati Aleja Shata Yoshev Osek Batorah, yo te escuché que tú sigues estudiando Torah. ¿Qué le contestó? Minashamay Yerahamu. Ya Hashem Yerahem, Hashem se va a apiadar. Y le pregunta, ¿cómo? Te estoy diciendo Dvarim Shel Tam, Beatao Meili Minashamay Yerahamu. Te estoy diciendo algo y no me tomes de loco. ¿Qué le contestó Rabbi Hanina ben Teradion? Minashamay Yerahamu, esa es la manera para protegernos. Si no estudiamos Torah, ¿cómo quieres protegernos del gobierno que nos da decretos? Si no estudiamos Torah, ¿cómo quieres protegernos de Saba Rasha? Como dice el Midrash, Leeja Nibrach Virjula Torah. ¿Dónde vamos a escaparnos? Escápense a la Torah. Ese es el lugar, el refugio, es su lugar de protección. Como dice el Hazal,
Siempre que esté el estudio de la Torah en el Bet HaMidrash, en Ayadayim Yedei Esav. Esav no va a poder con nosotros. Es la manera de refugiarse. Eso le contestó Rabbi Akiva al Papus. Yo sigo estudiando Torah porque así es la manera donde me estoy refugiando, no porque quiero, no me importa el decreto. Para salvar del decreto tengo que estudiar para que así no entren las gezerot, no entren los decretos, no entre Esav Rasha. Rabotay, es por eso que Jacob vino, preguntamos, ¿dónde se fue a refugiar de Esav Rasha? Se fue a la yeshiva de Shem Ve'ever. Preguntamos, ¿pero ahí lo va a encontrar ya Esav? La respuesta es, yo no me estoy escondiendo en un lugar donde no me encuentre. Me estoy refugiando en un lugar donde estoy protegido y aquí puedo contra Esav. Mi única arma para poder contra Esav es el estudio de la Torah. Por eso Jacob se fue Nitman de Shem Ve'ever. ¿Qué es Nitman? Se cubrió. Esa es su protección en la yeshiva de Shem Ve'ever. Así se contesta. ¿Por qué sí cumplió con el tzibui de su mamá? Su mamá le dijo, protégete de Esav. ¿Cómo me protegí de Esav? Yéndome a la yeshiva de Shem Ve'ever. Ahí es la mejor protección que yo pueda tener con Esav Rasha. ¿Por qué se refugió ahí? Porque esa es mi base de poder. Porque ahí es donde yo tengo mis guantes, en la yeshiva Kedoshá. Rabotay, no es nada más escaparse de Esav, escaparse del gobierno, que tenga decretos malos, Haz Shalom, no es esto. Sino lo que hay que escaparse es del Yetzer Hara. Una persona tiene, hay veces, Irurim Raim, le llegan malos pensamientos, o le llegan cosas que dice, hay que veces quiere hacer averot. El lugar de refugio es la yeshiva Kedoshá, los kolelim, los bate midrashot, los bate kenesiot. Es el lugar de refugio. Nitman bebet Shem Ve'ever. No es nada más para salvarnos de Esav, sino para salvarnos del Yetzer Hara y de todo lo que nos incita de hacer averot. Una persona que no esté mekushar la Torah, una persona que no esté arraigado a la Torah Kedoshá, no shayach que triunfe en esta vida sin pecar. Hace como un año pasó en México algo más, gente, jóvenes de escuelas no religiosas, fueron a un lugar fuera de México y hubo borrachera y golpes y daños a pertenencias y adulterio, lo alenu mamash, dvarim que lo raú enenu. Y se juntaron los Rashá Keilah de todas las comunidades, se juntaron a ver qué vamos a hacer con la juventud hoy en día. Pusieron una carta y dijeron, hay que poner más ética en las escuelas, poner más moral, más academia, más... Yo vi la carta y dije, Ribono shel Olam. Todo pusieron, menos más Torah. Torah no, más moral, más ética, más academia, más estudios universitarios. Pero no entendieron los, no sé, miskenim, no entienden que la Torah Kedoshá es lo único que los puede salvar de todas estas cosas. Maya hace anar, velo yajeta. Si un muchacho ve mujeres y ve cosas feas y ve la calle que está podrida, ¿qué va a hacer para no pecar? No shayach. No tiene algo que lo escude. Nitman bebet Shem Ve'ever es la única solución de salvarse del Yetzer Hara, es arraigarse a la Torah Kedoshá. Cuando una persona tiene Torah, como dice el Rambam, que está el Lev, cuando un Lev está panui mina jochma, empieza directo al arayón. Cuando no tiene, estás ocupado, la cabeza no está ocupada, directamente se va a las cosas feas. Pero cuando una persona tiene Torah Kedoshá, es lo único que te puede salvar, la Torah Magna Umatzla. Y toda la carta que escribieron los comunitarios y los jefes, los presidentes, no pudieron poner, hay que meter más Torah al Nar, un poco de Torah a la juventud, con eso lo puede salvar. Hicieron ética, moral, académico, universitario, todo eso no te salva nada, ni un minuto del Yetzer Hara. Lo que hay que poner es más Torah Kedoshá, que entiendan los Rashá Keilah un poco, que es lo único que puede salvar a la juventud hoy en día, es que esté con Torah Kedoshá, es la única manera de escudarse del Yetzer Hara. Anitman beshem Ve'ever, por eso fue Jacob, para protegerse de Esav, no nada más literalmente de Esav, para protegerse de todos los pensamientos, de todo el hirur, de todo Yetzer Hara. ¿Cuál es? Nitman beshem Ve'ever, hay que cubrirse. ¿Dónde hay que cubrirse? En la yeshiva Kedoshá. Nada más nos falta explicar qué pasó con lo que le dijo Yitzhak. Yitzhak le dijo, ve y cásate en Harán, y se fue y se quedó 14 años en una parada en la yeshiva. ¿Cómo no le haces caso a tu papá que te dijo ve a casarte?
Rabotay, Jacob no nada más fue a la yeshiva para estudiar y para cubrirse y para quedarse estudiando todo el tiempo, sino hay un minyan de Gadol Shimusha Yoter Milimuda. Cuando una persona va a la yeshiva, va a los kolelim, va a los betamidrash, va a los batekenisiot, aprende a conducirse en la vida. Una persona que quiere saber cómo conducirse en la vida, cómo tener un buen shalom bayit, cómo tener una armonía en la casa, si no tienes Torah Kedoshá, no existe que tengas armonía, no shayach. Por más ética y por más moral, al fin de cuentas vas a llegar a pelearte con tu esposa. ¿Quieres tener una buena vida matrimonial? Ve a los kolelim, estudia tu sedarim de Torah, y cuando estés ya ahora sí enriquecido de la Torah Kedoshá, ahora sí llega a tu casa, va a ser otro tipo de matrimonio, otro tipo de shalom bayit. Jacob vino y le pidió a su papá que vaya a casarse, pero dice Jacob, ¿cómo me voy a ir a casar si no sé no tengo experiencia cómo lidiar con una mujer, y con 4 menos? ¿Qué hizo Jacob? Vino alach la yeshiva beshimesh bebet shem beber. ¿Qué quiere decir shimesh? Aprendió a ver la vida, aprendió a conducirse en la vida. ¿Cómo se aprende a conducirse en la vida? No yendo a universidades ni otras cosas, sino yendo a los Batei Midrashot, juntándose con Talmidei Jajamim, aprendiendo de Talmidei Jajamim. Así es la manera para poder lidiar y para poder tener una armonía en un hogar. Preguntamos, ¿qué es Nitman y qué es Shimesh? Rashi en un lugar me dice Nitman y en otro lado me dice Shimesh. En un lugar me dice que se cubrió en la yeshiva y en otro lugar me dice que aprendió, que recibió. Rabotay, Jacob fue las dos cosas, también Nitman y también Shimesh. Nitman fue para, ¿qué es Nitman? Se cubrió del Yetzer Hara, se cubrió del Sabar Rasha. Pero para irse a casar necesita también Leshamesh, necesita saber cómo conducirse en la vida, y todo eso se aprende únicamente en el Bet Midrash. Cuando su papá le pidió, vete a casarse, le dijo, claro papá, pero te voy a cumplir lo que me estás pidiendo, la Mehadrin. Me voy a casar, pero me voy a preparar para casarme. ¿Y cómo se preparó? Se fue 14 años a la Yeshiva de Shem Baer para así poder tener una armonía familiar, tener un hogar que se enriquezca y que esté feliz con su esposa, y no Hasbe Shalom al revés. Rabotay, ¿cuántas parejas han venido las esposas? Vienen a decirle al jajam, por favor, llévese a mi esposo a estudiar Torah. Por favor, jálelo a que estudie Torah. ¿Por qué tanto piden las esposas que lo lleven a su esposo a estudiar Torah? Dice, porque cuando mi esposo estudia Torah es otro en la casa. El día que estudia Torah, llega a la casa, es otra persona, mucho más amable, mucho más cariñoso. ¿Por qué? Porque estudió Torah y sabe la realidad de la vida y sabe ahora sí cómo respetar a una mujer. Pero cuando la persona no estudia Torah y todo el día está metido en cosas del Olam Hazé, llega de la discoteca, ¿cómo quieres que respete a su esposa así? La Torah es Nitman para proteger del Yetzer Hara, pero también es Meshamesh. La Torah también te da la estructura de vida, te da un modelo de vida, cómo conducirte con tu esposa. Jacob vino, cumplió los 2 tzibuim. Cumplió el tzibui de su mamá cuando se fue a Shem Beber, porque ahí Nitman, porque ahí se protegió de Esav. Y cumplió el tzibui de su papá para irse a casar, porque se preparó cómo casarse. ¿Y cómo se prepara uno para la boda, para saber cómo lidiar con su esposa? Ese es un musar askel para todos nosotros, cómo estar metido en la Torah. Hoy en día, mamás, ya no por religión, mucho menos, sino por hacerse un mensch, una persona que quiere ser caballero, que quiere ser una buena persona, que no se tropiece en cosas del Olam Hazé, tiene que estar mekushar la Torah. Otro limud más, otra hora más de estudio, eso es lo único que te va a proteger en este mundo durante toda la vida. Y cada quien en su nivel. Hay gente que puede estar shakua belimud, yomam balayra, estar todo el tiempo pensando en Torah. Alevai, ojalá todos nosotros. Pero hay personas que Baruch Hashem trabajan y tienen que llevar parnasá, pero no desconectarse en la Torah. Por lo menos un cassette, bueno, ya no hay cassette, un audio en el coche. Una persona me dijo, no tienes idea cómo los audios que escucha de Torah le hacen bien para su vida. Dice, en vez de estar en el coche escuchando música de esto y música del otro, escucha Torah Kedoshá y se va con mensaje cada día escucha o alajot, o shiurim, o sijot, o algo, y eso lo enriquece. Está trabajando y entre una persona y otra lee Teilim, o lee Humash, o lee Perashat Targum, o escucha otras palabras de Torah. Si la persona está constantemente mekushar la Torah, así es como puede triunfar en la vida.
Una vez contó Rav Nissim Yagen, Zehutó Yagen Alenu, alaba Shalom, dice que una persona le robaron en su coche viernes en la tarde. Viernes en la tarde le robaron su coche, estaba todo deprimido en Shabbat, todo, ya, estaba muy deprimido que se le robaron su coche. Ahorita no puede hacer nada, no puede ni mandar nada de Shabbat. Dice que en la mañana, apenas ya se despertó, iba a ir al Knis y ve su coche afuera de su casa estacionado con las llaves arriba. Dijo, ¿qué onda? Ve un papelito y dice, tu cassette me salvó. ¿Qué quiere decir? Le puso ahí el ganab, que cuando estaba el ratero robó el coche y estaba puesto en el coche el cassette de Rav Nissim Yagen. ¿Y qué decía? Y el ganab, alguien que robe, y lo alenu, geinam, empezó a ya saben cómo hablar Rav Nissim Yagen y asustó que una persona tiene que, hazbe shalom, el geinam, el infierno que va a tener alguien que roba. Dice el ratero que cuando lo robó y escuchó estos 10 minutos el CD, el cassette, lo que estaba puesto, dijo, no, yo no hago, regresó el coche. Abotay, su cassette lo salvó de su coche. ¿Por qué? No nada más esto, la persona tiene que estar constantemente estudiando Torah y así es la manera para salvar del Yetzer Hara y para tener Shalom Bayit y para tener una estructura de vida. Jacob Avinu resolvió los tzibuín de sus papás. ¿Por qué? Porque se fue a la Yeshiva de Shem Va'ever. Ahí cumplió con el tzibuí de su mamá, que se protegió de Esav, y ahí cumplió con el tzibuí de su papá, que se preparó para tener una vida matrimonial. Bezrat Hashem, Hashem Yizakenu, Shenizke Litchazek Beze, amén ve amén.